sesiones anteriores que hemos venido tratando temas como las teorías administrativas, es importante resaltar que las teorías administrativas son tenidas en cuenta no solo como un hecho histórico dentro de la evolución de la administración organizacional o de la administración de empresas, sino que las teorías administrativas deben ser también abordadas desde el aspecto investigativo para poder aplicar algunos métodos, algunos principios, algunas políticas que se desarrollaban en las diferentes teorías administrativas. Nosotros en la sesión anterior decíamos que una de las características de la administración es que es una ciencia ecléctica, que puede llegar a tomar de cada una de las teorías o las principales teorías, podemos poder llegar a resaltar o poder llegar a rescatar cuáles eran esos principios, cuáles eran esas proposiciones que tenían las diferentes teorías, cogerlas de acuerdo a la necesidad de mi negocio y sobre ellos empezar a generar pues quizás una nueva teoría administrativa, pero muy basada en mis necesidades, en las necesidades de la organización en cuanto al tamaño, en cuanto al tipo de producto, en cuanto al tipo de comportamiento que tienen las personas que trabajan con la organización. Entonces, por eso es cómo podemos abordar las teorías no solo a manera de un hito ahí teórico y evolutivo, sino que realmente podamos llegar a implementar herramientas dentro de nuestra organización. Al ver las teorías de una manera general, pues es un poco de pronto complejo llegar a adoptar alguna posición. Sin embargo, veíamos algunas características básicas y entre esas características podíamos llegar a definir ya con cuáles nos podíamos identificar o con cuáles podíamos tener esa afinidad de acuerdo a la necesidad de nuestros negocios. Entonces es importante validar que según el contenido programático, decíamos, oiga, dentro de todo el ramillete de teorías vamos a ver una que se llama la teoría clásica. Esta teoría clásica que a manera de recorderis de lo que era la presentación anterior, esta es la misma diapositiva. Decíamos que la teoría clásica que estaba representada en Henry Fayol, que tenía una perspectiva estructuralista y su enfoque organizacional se centraba exclusivamente en la organización formal, o sea, estructurada, por eso se decía estructuralista, a través de estructuras organizacionales. Entonces, que tenía la aproximación lo que era las normas y prescriptiva. Y su concepto de organización es el de una estructura formal como conjunto de órganos, cargos y tareas. Importante entenderlo desde esta manera lo que era la teoría clásica. Órganos, cargos y tareas, desde lo general a lo particular, pero pasando por ese orden estructural que deben tener las organizaciones según Henry Fayol. Y concebía al hombre como un hombre económico que percibe una remuneración por sus labores y busca la mayor eficiencia. Entonces, todavía no se hablaba de ese hombre social que de pronto llegaron a ser integrados en el proceso administrativo posteriormente, sino que era un hombre que se preocupaba más por la remuneración y por eso era productivo. Para Fayol, el obrero, al igual que el gerente, eran seres humanos y era necesario tomarlos en consideración para crear una sola energía, una unidad y un espíritu de trabajo en equipo. Por lo menos, no es entender como el gerente en una posición y el obrero en otro, sino cómo podemos poner todos los que pertenecen a esas estructuras formales que Fayol proponía y cómo puedo colocarlos en una balanza donde sean equitativos en cuanto a por lo menos el comportamiento, la disposición para el trabajo en equipo y a través de ello sacar obviamente que el mejor resultado, pues cuando se trabaja en equipo, cuando se puede llegar a esa armonía, a dar esa armonía dentro de la organización, pues sabemos que tanto
los procesos de apoyo, como los operativos, como los estratégicos, van a estar en una sola función, en cumplir los objetivos organizacionales, cumplir un objetivo que se hayan trazado de la parte estratégica, pasa por la parte operativa y es respaldado desde los procesos de apoyo. Eso era lo que buscaba Fayol dentro de toda su teoría. Y fue esta teoría producto de la necesidad de crear una doctrina científica de la administración con el fin de estructurar un conocimiento, una ciencia sólida para ser enseñada más tarde con todos los niveles de la educación. O sea, era como esa necesidad que se tenía de poder llegar a entender y a desarrollar, entender la organización como un ente donde se aplicara el método científico, ¿sí? Ya dejábamos de ser empíricos, dejábamos de pronto de hacer ensayo-error en los procesos operacionales y administrativos, sino que pasaba a ser más estructurado, pasaba a ser el método científico que es sistemático dentro de cada una de sus actividades. Y se necesitaban jefes en las empresas, pero jefes que realmente asimilaran las responsabilidades de un grupo de trabajadores, jefes que supieran dirigir al igual que planear las actividades, jefes con un gran soporte de conocimiento tanto de su área como la práctica administrativa. Y eso era lo que buscaba la teoría clásica, cómo podía llegar a estructurar, cómo poder tener líneas de mando, cómo tener jerarquías, porque cuando hablamos de que es estructuralista, que hay una estructura organizacional, pues hablamos de una jerarquía, de unas líneas de mando. Entonces, esas líneas de mando era lo que buscaba, y buscaban jefes que fueran proactivos, que se midieran de pronto de cara a cara para el cumplimiento de objetivos con los obreros, con los empleados, pero que a su vez fueran los que tuvieran la batuta completa para ordenar y manejar esa banda de trabajadores. Y Henry Fayol, para entenderlo, era un ingeniero francés que nació por allá en 1841, estudioso de la organización y de los conceptos de lo que era la eficiencia. A los 19 años de edad se gradúa en Ingeniería de Minas en la Escuela de Minas Saint-Ignace. Y esto se da por allá por 1860. Digamos que un ingeniero graduado, pues joven, y empieza a hacer esas investigaciones sobre la organización, sobre las necesidades que tenía la organización y cómo podía ya empezar a plantearlas. Años después fue nombrado gerente de minas de una empresa metalúrgica y carbonífera. Eso se dio a los 25 años de Henry Fayol, y en ese momento la organización a la cual Henry Fayol fue nombrado gerente se encontraba en unas condiciones precarias, pero años después que ya asumió la gerencia general de la compañía, porque vieron los resultados. Él solo, digamos que tenía la gerencia de lo que era la parte de minas, pero después toma la gerencia general de la compañía, pues que a la postre de unos años se va a convertir en una de las organizaciones más sólidas de su momento en Francia. Entonces, esto porque a través de sus proposiciones, a través de su método administrativo, logra llegar a posicionar como uno de los consorcios más poderosos de Francia en 1918 a la organización de la cual él presidía desde la gerencia general. Y muere por ahí en 1925. Esto para que haya como una contextualización de lo que era la vida de Henry Fayol y cuáles fueron como esa evolución dentro del estudio de la organización y a su vez los logros que llegó a obtener. Entonces, él pone la administración
por lo menos en un estatus social y económico, de una manera que a través de ciertos aportes que fue dando, de ciertos principios que fue estableciendo en el proceso administrativo, logró consolidar a hoy todavía dentro de las teorías actuales, pues unos principios que siguen siendo aplicados después de 100 años. Entonces, entre esos aportes está que destacó la universalidad de la administración, creó el primer modelo de proceso administrativo, generó los 14 principios generales de la administración, que todos estos los vamos a ver ahorita en esta misma sesión. Destacó la importancia de la enseñanza de la administración en las escuelas y universidades. O sea, ya él era visionario y decía, oiga, debe enseñarse administración para que podamos hablar de una ciencia dentro del ejercicio académico también. Y cuando se enseña administración, pues vamos a tener jefes que sean capaces de tomar decisiones bajo ciertas características que también vamos a ver que deberían tener los jefes, por lo menos en el proceso administrativo para Fayol. Y definió áreas funcionales de la organización y diseñó el perfil de administradores de acuerdo con los diferentes niveles jerárquicos existentes en la organización. De acuerdo a cada uno de los niveles de jerarquías, había un perfil que obviamente estaba orientado al cumplimiento de lo que eran los objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que se rescata de la teoría clásica de Fayol es la universalidad de la administración. Cuando hablamos de universalidad, es de ese universo amplio en el cual la administración puede llegar a ser aplicada. Entonces decíamos que era una actividad común para cualquier tipo de negocio. Las organizaciones lucrativas y no lucrativas, organismos políticos, deportivos, religiosos o de diversión. Es decir, para todo tipo de negocio. Nosotros podemos formular principios de administración en nuestro propio hogar, desde nuestra universidad, desde nuestro trabajo, desde una parte, una sección del trabajo, desde las entidades sociales, de esas empresas que están o esas organizaciones que están dadas sin ánimo de lucro. La administración se debe aplicar en todos los campos y por eso la universalidad. Entonces decía Fayol, que toda empresa necesitaría aplicar una metodología a sus actos y el proceso administrativo es sin duda una metodología que se exige para la solución de los problemas que surgen en cualquier organización. Y entre comillas, dice, la administración es universal porque se maneja en todos los niveles internos de la organización. ¿De cuál organización? De cualquiera. Con ánimo, sin ánimo de lucro, con fines sociales, con fines educativos, con fines investigativos, con fines lucrativos como son los negocios y en todos esos aspectos hablamos que la administración debería estar presente. Y entonces Fayol define ciertas áreas funcionales. En su análisis funcional y sistémico de las organizaciones encontró ciertas operaciones que se repetían en cualquier tipo de empresas, las cuales eran necesarias para el logro de sus objetivos. Más tarde, este estudio se tradujo en un análisis más profundo respecto a la división del trabajo dentro de las organizaciones actuales. Pero resulta que Fayol, dentro de su visión de empresa, él también veía que habían ciertos cargos, habían ciertas operaciones y ciertas actividades que se repetían, sin importar que fuera una empresa de minas, una empresa prestadora de servicios, sin importar que fuera una empresa manufacturera, pero en todas se presentaban o se repetían estos patrones comportamentales en cada uno de los roles y los cargos. Entonces, en ese orden de ideas, Fayol hace algo que fue conocido como la división del trabajo. Y esa división del trabajo
que define ciertas áreas funcionales. Entonces ya empieza a definir una parte de operaciones como técnica, comercial, financiera, de seguridad, contabilidad y funciones administrativas. Estas eran 6 funciones que inicialmente Fayol distribuyó o especializó a cada uno de los empleados y servidores en esa misma operación. Y lo definió esas operaciones en funciones específicas. ¿Para qué? Para poder especializar, dividir. En algún momento yo mencionaba que si tuviéramos un panadero, el contador de la panadería y el mensajero, y si cada uno se rotaran los papeles de un día a otro, pues el día que el contador de la panadería tuviera que amasar y hornear pan, de pronto no iba a ser el mejor pan porque no estaba dado toda su especialidad, todas sus credenciales para hacer panes, sino para llevar la contabilidad, para llevar la parte financiera del negocio. Si poníamos al panadero también a hacer las veces de contador, de pronto los ejercicios contables y financieros tampoco iban a cumplir los objetivos. Entonces vea que desde acá, desde Fayol, hace 100 años ya estábamos hablando de que era necesario hacer unas divisiones de operaciones y a su vez que cada uno tuviera una función específica. Esa función específica era la de elaborar los productos o servicios en cuanto al aspecto técnico. El comercial pues era comprar y vender, la financiera pues obtiene y aplica el capital necesario, el de seguridad pues salvaguardar los bienes. Entonces ya no era que el señor vigilante fuera y hiciera producción y el día que no estuviera el mensajero pues fuera y hiciera lo propio, sino que cada uno debería dedicarse a su función. La contabilidad pues genera información sobre la situación económica y financiera del negocio. Las funciones administrativas, pues, organizar, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y todos los elementos de los procesos que conocemos. Esas eran las definiciones de lo que eran las áreas funcionales para Henry Fayol. Perdón, y él aplica el modelo del proceso administrativo. Y entonces hablábamos en ese modelo administrativo, por lo menos teníamos 5 elementos que iban a ser parte del modelo administrativo. Entonces, el primer factor o elemento del proceso administrativo es la previsión para Fayol. Y define un programa de acción. O sea, esa previsión es lo que entendíamos nosotros también en el proceso administrativo como la planeación. Viene la organización que no cambia, a esa organización que ya hemos mencionado también anteriormente, y que dice que construye una estructura dual de trabajo. Cuando hablamos de dualidad, hablamos es la capacidad de ordenar los recursos técnicos y humanos para que al integrarlos podamos llegar a ejecutar esa previsión o ese plan que ya se ha tenido estructurado. Viene la dirección que encausa todos los esfuerzos al objetivo en común. Viene la coordinación que armoniza todas las actividades del negocio. Y por último, hablamos de un control, que es el que comprueba los resultados con base en lo que se ha planeado. Estos son los 5 elementos administrativos que nos ponía en la mesa Fayol para poder ordenar toda la casa, todo el negocio, desde la planeación, desde cómo ir integrando los recursos, desde cómo debería haber alguien que dirija todo ese proceso, toda esa inversión, todo ese capital humano y todo ese capital en inversión, que debe haber una coordinación para que de una forma armónica también se integren todas esas partes para cumplir el objetivo, y que debe haber un control para
poder detectar en qué momento hay desviaciones según lo planeado. Y dentro de también toda esa estructura de lo que fue la teoría clásica, entonces habían 5 componentes que iban a integrar lo que actual conocemos como un proceso administrativo. Entonces, este modelo creado por Henry Fayol, inspirado en el modelo científico, tenía como objetivo crear una herramienta con alto grado de investigación y pensamiento sistematizado. El proceso administrativo de Fayol ha sido un modelo a seguir por generaciones. Hasta la fecha, invariablemente todos los autores que han escrito sobre el tema han adoptado las fases o pasos que describe Fayol. El proceso administrativo está dado bajo ese mismo panorama de lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control o coordinación y control. El programa de acción se basa en los recursos de la empresa, la naturaleza e importancia de las operaciones en curso y las posibilidades futuras y en parte de las condiciones técnicas, comerciales y financieras. Esto es un programa de acción para poder implementar lo que era la teoría administrativa propuesta por Fayol. Entonces, donde había unos recursos, donde había una naturaleza, una particularidad, de una caracterización de la empresa y las posibilidades de conocer cuál sería el futuro del negocio en cuanto a la parte técnica, comercial de la organización. Ya analizando, digamos que de manera un poco profunda, cada uno de esos aspectos que componían el proceso administrativo, tenemos que la organización es la etapa que proporciona todas las cosas útiles al funcionamiento de la empresa y puede ser dividida en organización material y organización social. Constituye una estructura dual. Volvemos a la dualidad. Esa dualidad que es donde intervienen recursos materiales y recursos humanos para conseguir los objetivos generales. Analiza y estudia cada uno de los niveles jerárquicos. Su función y su método de trabajo define que un buen gobernante es un buen administrador. Por lo tanto, un buen jefe es ser un administrador. Para poder gobernar una empresa, se tenía que ser muy buen administrador. No es porque era el que más gritaba, porque el que mandaba, porque el que cuando daba una orden le corrían, sino que el que pueda implementar herramientas administrativas al proceso. La organización dice que la persona o grupo que se encarga de la organización tiene 15 responsabilidades. Esas 15 responsabilidades están dadas a través de 1. Cuidar que el programa de acción esté maduramente preparado y firmemente ejecutado. 2. Cuidar que el organismo social y el material se encuentren en relación con el objeto de los recursos y las necesidades de la empresa. Entonces, como estábamos hablando de una dualidad, entonces es que todos esos recursos materiales y sociales deben estar de acuerdo a las necesidades. 3. Establecer una dirección única y competente. 4. Concertar las acciones, coordinar los esfuerzos, formular decisiones claras y precisas, contribuir a un buen reclutamiento de personal, definir claramente las funciones de ese personal que fue contratado y que va a ejecutar las tareas. 8 está fomentar la iniciativa y la responsabilidad. Cuando se habla de fomentar la iniciativa, es que de eso que también en algún momento hablábamos, no cortar las alas a los colaboradores, sino que por el contrario, poder llegar a facilitar esos escenarios donde ellos dejaran aflorar esa iniciativa, esa creatividad, esa innovación en pro de la mejora continua. Remunerar equitativamente, o sea, pagar lo justo, imponer sanciones contra faltas y errores. Entonces, así como hay el pago justo y como hay ese premio
también que haya castigo cuando hayan faltas, observancia de la disciplina, cuidar de los intereses particulares que estén subordinados al interés de la empresa, poner especial atención a la unidad de mando, vigilar el orden material y el orden social y tener todo bajo control. Esas eran esos elementos o responsabilidades que debería tener presente, se deberían tener para poder dirigir una organización, pues obviamente que a través de lo que era el proceso de organización. Y en esa misma dirección también dio algunos principios. Entonces dice que conoce la organización a funcionar, el director, estamos hablando de quien hace que todo eso que organizamos se cumpla, se consuma, y se adjudique de acuerdo a lo planeado. Entonces decíamos que su objetivo es alcanzar el máximo rendimiento de todos los empleados en el interés de los aspectos globales. El jefe encargado de una dirección debe conocer a fondo el personal, eliminar a los incapaces, estar bien informado en cuanto a los acuerdos que obligan al negocio y a sus empleados, dar un buen ejemplo, conducir inspecciones periódicas ayudándose con cuadros sinópticos o cartas organizacionales, reunir a sus principales colaboradores en conferencias de dirección y la convergencia de esfuerzos. Esas reuniones se pueden hacer periódicas, establecer, y vea que muchas organizaciones aplican, por ejemplo, los círculos de calidad, y es exactamente esas reuniones principales donde la dirección se involucra en cada uno de los proyectos, en cada uno de los procesos. No dejarse absorber por los detalles y promover el personal, la iniciativa y el empleo. El que viene a llegar a ser, pues aparte de dirigir, es velar por la coordinación, que armoniza todas las actividades de negocio, facilita el trabajo y sus resultados, sincroniza las cosas y acciones en las proporciones adecuadas y adapta los medios a los fines. La coordinación de los servicios de cada uno de los departamentos implica ver a estos como clientes internos y por lo tanto responsabilizarse por sus acciones para no crear ineficiencias en todos los niveles. Es importante generar juntas periódicas. Vea, volvemos a esas reuniones permanentes para validar cuál es el avance, cuáles son los inconvenientes, cómo mejorar el proceso. Y él propone semanales o quincenales dentro de la coordinación. Por último, en el proceso administrativo propuesto por Fayol, tenemos que consiste en el control, que consiste en una verificación para comprobar si todas las cosas ocurren de conformidad con lo que está adoptado en el plan, las instrucciones transmitidas y sobre los principios que se han establecido. El objetivo del control es localizar los puntos débiles y los errores para rectificarlos y evitar su repetición. ¿Cómo podemos evitar que los errores que ocurrieron se corrijan y nunca más vuelvan a ocurrir? Eso se llama la no recurrencia dentro del proceso de mejora continua, y esa no recurrencia es la que tenemos que garantizar a través del establecimiento de unas mejoras sostenibles. Y se aplica a todo, a las cosas, a las personas, a los actos, a los materiales, a la organización, a los proveedores. Entonces, a todo yo puedo aplicar controles para precisamente identificar errores, corregirlos, o identificar posibles errores y también corregirlos antes de que ocurran de una manera proactiva. Entonces, hay unos principios que propone Fayol y dice que la función administrativa es ese elemento esencial para el logro de resultados con la máxima eficiencia, y su acción recae sobre el cuerpo social de la empresa, es decir, sobre los individuos que la componen. Ese es el cuerpo social de la empresa. La salud y el buen funcionamiento del cuerpo social depende de cierto número de condiciones que se califican
casi invariablemente de principios, de leyes o de reglas. Y él aplica varios principios. Y esos principios están dados por lo menos en 14 principios que he tratado de resumirlos acá. Y es, uno, división del trabajo. ¿Qué hablamos de división? Es un acto de orden natural que tiene por objeto llegar a producir más con el mismo esfuerzo. Es decir, hablamos de eficiencia, de productividad a través de esas funciones que Fayol nos decía por allá que era mejor dividir el trabajo y especializarse. Trae como consecuencia la especialización y las funciones y la separación de los poderes. En segundo aspecto está la autoridad. Pues la autoridad tiene que es el derecho a mandar y al poder de hacerse obedecer. Esa es la autoridad que pedía también Fayol. Decía, no pueden estar mandando varias personas, todo el mundo mandando, sino que tiene que haber una autoridad. Sobre alguien tiene que recaer el poder y tiene que tener esa plena garantía de que va a ser obedecido. Entonces dice que la autoridad estatutaria depende de la función y la autoridad personal, hecha de inteligencia, de saberes, de experiencia, de valor moral, de dotes de mando, servicios prestados y todos los demás adjetivos que se le puedan dar a quien ejerce la autoridad en las organizaciones. En el tercer principio está la disciplina, que es esencialmente la obediencia, la actividad, la conducta, los signos exteriores de respeto manifestado de acuerdo con las convenciones establecidas entre la empresa y sus agentes. En cuarta posición está la unidad de mando. Un subordinado debe recibir órdenes solo de un superior y este principio es de autoridad única. No todo el mundo mandando. Cuando todo el mundo manda en las organizaciones, de pronto se toman decisiones poco acertadas. De pronto no hay un orden claro. De pronto hay decisiones que nunca se ejecutaron o acciones que nunca se ejecutaron porque como todo el mundo manda, de pronto al último nadie mandó. Entonces, por eso es el principio de una única autoridad. Unidad de dirección. Un solo jefe, un solo programa para un conjunto de operaciones que tienen el mismo objeto. La unidad de mando no puede existir sin la unidad de dirección. Entonces, esta unidad de mando que hablábamos acá, que era un subordinado de recibir orden de un superior, hablábamos también de una unidad de dirección, donde haya una canalización sobre ese mismo jefe. Viene la subordinación, que es el interés particular al interés general. El interés de un subordinado o de un grupo de subordinados no debe prevalecer sobre el interés de la empresa. No es que nosotros somos 5 y nosotros nos reunimos y ya nosotros no queremos hacer caso de esta manera, lo vamos a hacer de esta. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir más temprano, porque nos parece que es la mejor manera, porque así, a menos que esté estructurado el plan de mejoramiento para que se cambien los procedimientos y los métodos de ejecutar los procesos, nadie debería cambiar las órdenes, nadie debería pretender que su interés particular prime sobre el interés general de la empresa, y eso es lo que dice la subordinación. En séptimo está la remuneración del personal. En este principio dice que debe haber una justa y garantizada satisfacción para los empleados y para la organización en términos de retribución, o sea que ese pago sea de manera justa y satisfactoria para las dos partes, tanto para la organización, que es quien paga, como para quienes se ven beneficiados del pago a través de la prestación de servicio. Entonces dice que la remuneración del personal es el precio de lo que por prestar ese servicio. Viene la centralización. Se refiere a la concentración de la autoridad en la alta jerarquía de la organización. En los pequeños negocios, la centralización es absoluta e indiscutible. Si estamos hablando de que hay una unidad de mando, de que hay una subordinación, de que hay un jefe, entonces es esa misma centralización que pedía también Fayol para que se canalizaran
todos los recursos, todas las órdenes a través de esa centralización. Viene una jerarquía o cadena escalar, que es la línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo, que es esa misma estructura organizacional. Por eso decimos que la teoría clásica de Fayol es estructuralista y se basa en un principio de un negocio o una empresa formal a través de estructuras, y para eso son las jerarquías en esa cadena escalar. Este camino está impuesto a la vez por la necesidad de una transmisión asegurada y por la unidad de mando. ¿Para qué buscaba Fayol? Buscaba que hubiera plenas garantías de que se transmitieran las órdenes, los objetivos y las metas de esas escalas jerárquicas, de ese nivel jerárquico, que si le digo al jefe de planta, el jefe de planta le dirá a cada uno de los jefes de procesos, y los jefes de procesos de pronto a los jefes de línea, o directamente a los implicados en el proceso productivo. Y de esta manera aseguraba pues el cubrimiento total de la organización, pues con cada uno de sus escalones y niveles jerárquicos. En 10ª posición está el orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, y eso me acuerda de algo que tratábamos técnicamente de los procesos, que se llama las 5 S, una filosofía de organización de planta japonesa que viene a demostrar que los procesos pueden ser más productivos solo ordenándolos, bueno, y haciendo limpieza y manteniendo una estándar de disciplina. Pero esa clasificación y ese orden es lo mismo que hablaba Fayol hace más de 100 años. Entonces, decíamos que cada cosa en su lugar, y cada persona también en su lugar. Entonces, la fórmula social dice que un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Es importante este principio, ya que evitará pérdidas de tiempo y materiales siempre y cuando se haya planeado y asegurado su lugar predeterminado. La equidad dice que exige la aplicación de mucha sensatez, mucha experiencia y mucha bondad. El deseo de equidad y el deseo de igualdad son aspiraciones que hay que tener en cuenta en el trato del personal. La equidad resulta de la combinación de la benevolencia y la justicia. Equidad no es tampoco darle, según Fayol y según las nuevas teorías administrativas, la equidad no es darle al empleado lo que él quiera, es darle lo justo. Y eso hace parte de la equidad, ¿sí? Que haya de cierta manera un comportamiento finito con los empleados, de afiliación, de cariño, de estimación, pero que también haya justicia. Eso es equidad. Que hayan los pagos y remuneraciones justos, como lo decíamos también en el principio anterior. Otro principio es la estabilidad del personal. La rotación tiene un impacto negativo sobre la eficiencia de las organizaciones. Cuando más tiempo una persona permanezca en un cargo, más tendrá la posibilidad de manifestar su interés, acción e iniciativa, y podrá explorar todas sus habilidades dentro de la organización. La excesiva rotación de personal es una inversión cara que nunca se recobra. Cada vez que validaba yo, por ejemplo, en un proceso que alguna vez tuve de mejoramiento con unas empresas, y todos colocaban cuáles eran las debilidades que tenían, esas debilidades estaban dadas hacia la rotación del personal, por las fluctuaciones del mercado, por las diferentes variables y factores económicos, pero era un factor común en muchas organizaciones. Y vea que esta rotación del personal es un costo supremamente alto para las organizaciones. Uno, tenemos el costo económico de inversión, el costo financiero que puede llegar a ser medido a través de capacitaciones, a través de implementos de dotación, de protección,
una serie de tiempo empleado para poder hacer afiliaciones y todo lo demás hacia una persona contratada que dura un mes y se va. Vuelve y contrata a otra, duró 2 meses y se fue. Esas rotaciones implican bastante inversión, porque aparte de todo, cuando se tiene una persona completamente nueva en un proceso, no es productiva porque hay unas curvas de aprendizaje. Y esas curvas de aprendizaje, dadas a través del análisis de tiempos y movimientos y productividad, pues hace que una persona en un mes de pronto todavía no sea plenamente productiva. Pero cuando dice una persona que ya lleva 8 años en el proceso, o que lleva 10 años, o que lleva 5 años, conoce el proceso de una manera tan completa que pues puede tener iniciativas de mejora, puede tener iniciativas de productividad, puede tener acciones que permitan obtener mejoramiento a ese proceso porque ya lo conocen de una manera muy amplia. Y esa es la estabilidad del personal que pretendía Fayol también. Hay otro que era la iniciativa, que va muy ligada también a la rotación del personal. Y dice que la capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito, la libertad de proponer y de la ejecutar. La organización debe ser lo más flexible y permeable posible a sus elementos. Sus elementos podrán tener la convicción de manifestarse, o sea, poder proponer. Cuando las organizaciones son impermeables, que nadie puede llegar a penetrar a través de ideas porque sabe que le van a cerrar la puerta en la cara, pues entonces no hay mejoramiento. Pero cuando yo escucho, cuando es permeable, cuando es flexible, para pronto escuchar todas las propuestas, algo tendrá que resultar de eso. Esa es la iniciativa que promovía Fayol desde los principios administrativos. Y por último tenemos la unión del personal o espíritu de equipo. Es la única fórmula para que un equipo de trabajo logre sus objetivos. La empresa debe trabajar al unísono, como una sola alma y por un mismo objetivo. Cuando exista esa coordinación, seguramente estaremos hablando de una organización en especial. La armonía y la unión entre personas constituyen grandes fuerzas para la organización. Esta unión del personal o el espíritu de equipo, de trabajo solidario, de trabajo colaborativo, debe ser la que caracterice las organizaciones. Y a través de ello está la productividad, está el trabajo en equipo, está el cumplimiento de objetivos, el alcance de las metas, satisfacción de clientes, porque se ve pues el trabajo de equipo. Hablaba también Fayol de un principio de quienes iban a administrar los negocios o las organizaciones. Y Fayol definía un conjunto de cualidades que eran dadas a través de cualidades físicas, intelectuales, morales, cualidades culturales, de conocimientos específicos o especiales y de lo que era la experiencia. A través de todas estas condiciones, vea que incluso Fayol colocaba por ahí cualidades físicas, porque decía que un administrador debería ser sano, debería ser vigoroso, debería ordenar, debería dar órdenes, impartir órdenes, debería presentar proyectos, planeación, pues de una manera vigorosa, de una manera, y eso lo proponía también Fayol, o sea que él tenía características o caracterizó mejor su teoría clásica a través de unas particularidades pues que eran de admirar, por lo menos porque tenía aspectos como los que estoy nombrando, y los demás eran intelectuales, pues no podemos pretender que administren un negocio sin conocer y sin tener ese intelecto para hacerlo. Unas condiciones o unas cualidades morales, culturales, de conocimientos especiales o específicos de acuerdo al negocio y una experiencia que debería tener también en cuenta. Y ese perfil de administrador dice que, en resumen, el perfil deseado en los grandes jefes, gerentes o directores de una empresa es cualidades físicas, salud y vigor físico, que era lo que les mencionaba, cualidades intelectuales, que eran las actitudes para comprender y emprender juicio y vigor, cualidades morales dadas hacia la voluntad reflexiva, energía, firmeza,
perseverancia, la audacia, todos esos adjetivos dados hacia lo que era la moralidad. Hay que debería tener una cultura general que eran esas nociones diversas que no son del dominio exclusivo de la función ejercida, sino que ayudan a complementar lo que era el desempeño de ese jefe o ese administrador dentro de la organización. Y venía una capacidad administrativa, dada lo que era la previsión, organización, dirección, coordinación y control. Esos 5 elementos que ya veíamos dentro del proceso administrativo. Eso era lo que pretendía Fayol a través de su teoría administrativa, de su teoría clásica, donde pudiera reunir ciertas condiciones, donde pudiera validar cuáles eran esas condiciones que deberían tener los jefes, esas estructuras que deberían tener las organizaciones, esos principios de administración que también deberían tener clara todas las partes dentro de la escala jerárquica, y pues a través de eso agregar valor al trabajo en equipo, trabajo colaborativo y cumplimiento de objetivos. Eso era pues en sí lo que era lo que proponía Fayol desde su teoría clásica, que pues hasta hoy todavía ha tenido algunos o sea, se sigue implementando en muchas organizaciones más bien.